Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión de cómo adaptar el comercio internacional frente a los desafíos de la crisis global. En primer lugar, analizaremos la situación actual en el comercio internacional, basándonos en los datos de la Organización Mundial del Comercio, en los datos del Banco Mundial y en los datos del Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, hablaremos de las tensiones geopolíticas que tenemos actualmente a nivel global y luego estudiaremos lo que tiene que ver con la política económica y comercial, para finalmente poder hacer como un pequeño análisis de algunas de las estrategias que se podrían adoptar para el comercio internacional frente a estos retos de la crisis global. Permítame, ya me dice. Bueno. De todas maneras, actualmente la preocupación es generalizada en cuanto a la recuperación del comercio mundial. Recordemos que hubo una crisis bastante grave respecto a la época de la pandemia. Esto afectó de una manera enorme al comercio internacional y que a pesar de todo, pues luego de ello, hubo un pequeño repunte a nivel internacional en cuanto al flujo de contenedores o buques con contenedores, y eso debido al manejo de los productos médicos que se necesitaban con urgencia a nivel global. Entonces, esta recuperación se realizó, digamos que hubo un pequeño repunte, pero luego han intervenido los conflictos internacionales que han vuelto a ralentizar el comercio internacional, y por tal razón, inclusive en algunos países han sido tan afectados que han caído como si estuvieran en época de pandemia. Entonces, hay unos diferentes factores que intervienen en los resultados actuales. Eso se estima que en, en, en el sitio que tiene que ver aquí, por favor, verifican no sé si lo alcanzan a ver, en el flujo de contenedores por el Mar Rojo, inclusive el flujo de contenedores por el Mar Negro, se maneja prácticamente el 12% del comercio global. Entonces, esto inclusive en este Mar Rojo se incluye el 30% del tráfico de contenedores a nivel global. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente el 80% de los productos a nivel global se transportan por los buques contenedores. Los demás pues utilizan el sector aéreo, terrestre y demás. Entonces, este tráfico mundial se ha ido ralentizando, se ha ido mermando en gran medida en el sentido de que eh, los costos se han incrementado de una manera enorme, de una manera desproporcionada debido a estos conflictos. Entonces, tenemos que los contenedores, los contenedores gigantes que miden más de 300 metros, que son inmensos, estos portacontenedores han tenido que cambiar su lugar de tránsito debido a los inconvenientes que han tenido que ver con los conflictos armados. Entonces, esto ha ocasionado que se crezcan los valores de los transportes debido a que aumenta eh, ¿de qué? Perdón, el flujo de combustible, porque por cada cambio que tenga que hacer un buque para poder pasar por el Cabo de la Buena Esperanza, cada uno tiene que aumentar por lo menos en $1 billón para poder cruzar de un lugar a otro. Esto finalmente pues va
llegar al consumidor final. Entonces, tenemos que atravesar el canal del Suez para los buques que pasan desde Asia a Europa. Ha sido bastante complicado, es una tarea bastante difícil. Igualmente, en las interrupciones en el Mar Negro ocasionadas por el conflicto de Ucrania y Rusia, también ha provocado grandes desafíos en el comercio, principalmente para el transporte de petróleo y el transporte de cereales, que es el fuerte de Ucrania. Entonces ha tenido muchísimos inconvenientes debido al tema de la guerra. En otros lugares también tenemos lo que está sucediendo con el canal de Panamá. Entonces aquí en este canal se evidencia un gran atasco en el tráfico a escala pues bastante grande porque siempre permanecen alrededor de 200 barcos allí esperando su turno para poder cruzar debido a que anteriormente durante el día cruzaban alrededor de 36 buques eh, con contenedores y hoy en día, debido a la sequía, el problema del cambio climático, están solamente permitiendo un máximo de 18 contenedores, de 18 buques contenedores. Eso quiere decir que la afectación tanto a nivel económico para el canal como el nivel económico para los buques contenedores, pues es bastante grande. Entonces, ellos deben tratar de cruzar allí por ese cuello de botella. eh, es bastante inusual que sucediera este tema de la sequía, pero es un tema que surgió desde el año 2023. Entonces, esta cantidad de barcos, pues es muy difícil que puedan pasar. Eso ocasiona que los barcos tengan que buscar otros lugares para poder llegar a su destino. Y uno de estos son, digamos, los barcos de China eh, previamente, debido a esta situación, ya no cruzan por el canal de Panamá, sino que atraviesan el canal del Suez. Y con la problemática actual, ahora deben adaptarse a las nuevas rutas que le provocan grandes consecuencias financieras y ambientales, porque todo este revuelo es provocado principalmente por las sequías en el canal de Panamá, los ataques en el canal del Suez, igualmente con el tema de la guerra en Ucrania. Y es que desde el mes de noviembre, como producto del conflicto en el Oriente Medio, eh, los ataques de los grupos hutíes, que son los yemeníes, en la parte sur del Mar Rojo, han perturbado el comercio mundial. Entonces han amenazado con desencadenar un nuevo episodio de la inflación global a medida que se disparan las tarifas de transporte marítimo. Entonces aquí se teme que los ataques con aviones no tripulados y misiles contra buques comerciales que se han producido desde el noviembre del 2023 por estos grupos que están alineados al país de. Entonces, esto agrega que, digamos que por culpa de este conflicto entre Israel y Palestina, tenemos que se agrega una gran amenaza tanto a la protección física, a la integridad física, como la navegación por el canal del Suez. Esto significa que se acrecenten los seguros, que se acrecenten los problemas legales, que se acrecenten los problemas que son impredecibles en entonces les mencionaba que anteriormente teníamos una pequeña o una gran problemática con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero actualmente la preocupación es generalizada
por la lenta recuperación del comercio global. Entonces es cada vez más creciente la preocupación debido a los diferentes factores que intervienen en los resultados de la actualidad. Entonces se estima que el 12% de los flujos comerciales globales del comercio internacional, incluido el 30% de los contenedores que pasan o grupos o buques contenedores que pasan por el canal de Suez han producido un gran debacle económico porque ya no pueden cruzar allí de la forma que lo hacían habitualmente, sino que ha ocasionado, debido a los inconvenientes o las guerras que están en este momento están los grupos hutíes atacando a los barcos contenedores, están dañando los barcos petroleros, los barcos que traen granos y los que tienen todo tipo de mercancías allí. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque ellos están alineados con la causa palestina. Ellos dicen que son enemigos de Israel y que todos los buques que ellos consideren que van para Israel, entonces, o que tienen algún, o que son pro Israel, entonces serán atacados y considerados enemigos. Esto ha ocasionado que los barcos contenedores no puedan cruzar por allí y que debido a que quieren conservar su integridad física, quieren proteger en sí también la carga que ellos traen, que vale muchísimos, muchísimos billones de pesos y que de dólares, perdón, y que ellos necesitan proteger y que necesitan llegar a tiempo, porque recordemos que esto va a traer unas consecuencias legales, unas consecuencias de retrasos, unas consecuencias de aplicaciones de seguros y que esto ocasionaría que los incrementos en los precios y los gastos sean muchísimo más altos. Entonces, lo que han hecho las empresas transportadoras es evitar el canal del Suez, procurar ir por un lugar donde, a pesar de todas las inconvenientes y los sobrecostos, por lo menos puedan llegar con ruta segura. Entonces, esto quiere decir que los aspectos que tienen que ver con el Mar Rojo, igualmente los aspectos que tienen que ver con la sequía que se está produciendo en el Canal de Panamá, que es una de las alternativas que pudiera surgir para poder dar solución a este tema, pues es muy difícil poderlo lograr porque también tiene un inconveniente. Y los que tienen que pasar allá por por el Mar Negro, pues también tienen inconvenientes porque allí están en el conflicto de Rusia-Ucrania. Entonces, esto ha ocasionado que se sume en sí muchos inconvenientes, principalmente para China. Recordemos que China depende su economía de las exportaciones y ellos tienen que desviar también sus mercancías por el canal de la Buena Esperanza y esto les ocasiona unos gastos bastante grandes. Entonces, esta problemática actual busca que se puedan las empresas adaptar a nuevas rutas que, a pesar de las grandes consecuencias ambientales y financieras. Todo este revuelo provocado por las sequías de Panamá y por el Canal del Suez y por el Mar Negro. Esto afecta en gran medida todos los posibles avances que se pudieran lograr en el comercio global y que se pudieran haber logrado luego de pandemia, porque recordemos que en pandemia pues las dificultades eran bastante grandes, las afectaciones, porque los barcos contenedores permanecían en puerto y no se podían mover allí. Entonces no se podían tampoco distribuir las mercancías, excepto por los servicios médicos.
los insumos médicos sí pudieron ser transportados y eso fue una gran ventaja. Por otra parte, tenemos que, les comentaba que desde el mes de noviembre se produjo el conflicto en el Oriente Medio por los ataques de los hutíes en la parte sur del Mar Rojo, y esto ha perturbado el comercio mundial, amenazando con desencadenar eh, un episodio de inflación a nivel global a medida que se disparan las tarifas del transporte marítimo. Entonces se teme que los ataques que realizan estos grupos hutíes, eh, que lo realizan con aviones no tripulados, con misiles contra estos buques comerciales. Entonces se han producido desde diciembre del 2023 un debacle bastante grande. Entonces, esto amenaza pues con su integridad física y esto implica que los gastos por primas, por problemas legales, por incumplimiento, lo que ocasionaría pues muchísimos conflictos a nivel de partes donde las partes tendrán que acudir necesariamente al arbitraje internacional, a la Cámara de Comercio Internacional y dependiendo de donde hayan acordado, pues dar solución a sus controversias, porque lo más probable es que se tendrán que presentar debido a todos estos incumplimientos y todos estos problemas económicos que se acarrean precisamente por ese no poder cruzar a tiempo conforme los contratos que han acordado y esto ha ocasionado que haya una pérdida grande de cientos de millones de dólares. Por eso, a raíz de esta situación, las compañías navieras han decidido en muchos casos enviar sus buques a otros lugares. Sin embargo, alejarse del Mar Rojo y tomar el largo desvío alrededor del Cabo de la Buena Esperanza, pues eso es bastante complicado, ¿no? Entonces, estamos hablando exactamente de 3.500 millas náuticas, que es bastante, y a una demora de 10 a 12 días de navegación en cada viaje. Esto requiere pues unos gastos bastante grandes en combustible, una afectación al tema ambiental. Quiere decir que esos propósitos de disminución en el impacto ambiental pues va a ser muy difícil que se puedan lograr porque los barcos han tenido que aumentar la velocidad para poder llegar a tiempos estimados y eso ha ocasionado que las emisiones en el ambiente pues sean bastante grandes. Por otra parte, muchas empresas se están arriesgando porque los barcos contenedores de todas maneras al cruzar por el Cabo de la Buena Esperanza pues allí también las condiciones climáticas de este lugar son bastante adversas, entonces el riesgo pues también es muy grande. De todas maneras, nos damos cuenta que los gastos aumentan, que los riesgos aumentan, el tiempo también aumenta, la navegación es bastante complicada, todo para llevar la misma carga. Entonces, de todas maneras, pues tenemos mucha experiencia en cuanto al transporte internacional y las empresas transportadoras, todo lo que les interesa es llegar a tiempo independientemente de pronto de los costos, porque finalmente se los transfieren al consumidor final. Y el consumidor final, pues somos todos nosotros. Entonces, esto va a acarrear unos grandes problemas económicos para los países. Igualmente, tenemos que además de las duras condiciones climáticas, tenemos ese aumento
en el valor del fletamiento del transporte. Entonces, el transporte aquí, según las estadísticas, nos indica que se ha duplicado el precio por buque, por contenedor y afortunadamente tenemos forma de poder determinar cómo nos sale más conveniente, si pasar allí por el Mar Rojo o cruzar hasta el Cabo de la Buena Esperanza. Hay un índice que se llama el índice Harpex. Este mide las tarifas de fletamiento y esto le da oportunidad a los interesados de hacer como ese cálculo de una manera un poco más fácil para poder determinar si las tarifas de fletamiento pues realmente se, se acomodan a lo que ellos pues les conviene, ¿no? De todas maneras, los problemas, como les decía, por el transporte internacional, pues en algunos lugares se ha considerado que son más altos en cuanto a costos que en la época del 2019, cuando estábamos en época de pandemia. Igualmente, volviendo al tema de los grupos UTIs, que son los que están atacando a los barcos contenedores, pues ellos afirman que no atacarían a los barcos, por ejemplo, los chinos, no los afectarían directamente, pero igualmente, a pesar de que estos buques logren pasar por el Mar Rojo, pues tendrán que salir a todo ese tráfico que se encuentra y eso también les ha provocado demoras y igualmente pues tienen que de todas maneras también pasar por el Cabo de la Buena Esperanza, porque no les conviene estar allí represados y de todas maneras no poder cumplir con sus itinerarios. Por esa razón, Pekín enfrenta unos enormes desafíos, no solo por la prolongada ruta alrededor del Cabo de la Buena Esperanza, sino que los precios de los contenedores también aumentan rápidamente. Todo eso llega a un momento en que China depende mucho de las exportaciones para el manejo de su economía. Entonces, aquí tenemos que estos señores UTIs están afectando a por lo menos más de 40 países que se dedican al, al tráfico de transporte de contenedores. Todos estos acontecimientos traen como consecuencia que los precios se eleven vertiginosamente y que la inflación vuelva de una manera insostenible a nivel global y que esto conlleve a una repercusión económica más inmediata, regenere una crisis que ha sido, digamos, acusada por el incremento de los precios en todos los productos básicos a nivel global para todas las poblaciones. Por favor, me la cambias. Bueno, analicemos un poco quiénes son estos señores UTIs y qué es lo que está sucediendo. Precisamente debido a la guerra de Israel con el grupo Hamas, eh, tenemos que los UTIs, que son de Yemen, eh, es un grupo rebelde que posee o controla una parte del país de Yemen y que comenzaron desde el 19 de noviembre con su acoso a los barcos contenedores y que realizan estas maniobras con estos misiles, con sus vehículos aéreos no tripulados, con el uso de helicópteros para transportar tripulación que han secuestrado. Y a pesar de que el inicio de estas operaciones también ha tenido eco en Estados Unidos y Reino Unido, ellos han destinado el inicio de la protección de estos
barcos y poder disuadir a estos hutíes, los ataques han generado que los barcos pues realmente tengan que cruzar y realizar los desvíos por África. Entonces, las empresas van a tener que asumir esos costos. Estos grupos hutíes también bueno, están alineados con Palestina. Ellos están enviando población allí, sus militares los están llevando a Palestina para defender a Palestina y poder enfrentar a Israel. Y esto ha ocasionado que no solamente afecten el comercio en el mar, sino lo afecten en todo el océano. Entonces, de todas maneras, pues para China es un gran inconveniente. Ellos buscan evitar eh, inmiscuirse, ellos tratan de mantenerse al margen y tratan de que estos conflictos internacionales pues no los incluyan. De todas maneras, es entonces que los problemas los afectan. Igualmente, esta situación ha creado un gran impacto en el comercio global y ha provocado unas demoras increíbles, lo que ha ocasionado que los productos permanezcan en el mar, permanezcan allí en espera de poder llegar a sus destinos y el tráfico internacional de transporte marítimo pues, se va a frenar. Por otra parte, es necesario acudir a estrategias que busquen eh, suplir estas inconvenientes. Son para los barcos petroleros es bastante complicado porque recordemos que de todas maneras el petróleo es el que mueve la economía, porque es el que funciona para las máquinas de producción, es el que funciona para el transporte terrestre, marítimo, eh, aéreo. Entonces es necesario. Es un bien que es muy importante para todas las esferas a nivel global. Juan, ¿me la ayudas a- Es entonces que también tienen que ver con todo este tema de la política económica y comercial, y esto ha demostrado que haya una mayor resiliencia de lo esperado respecto al 2023. Entonces, hay algunas situaciones que hay que buscar adaptarse de alguna forma y esto ha provocado el endurecimiento de las condiciones monetarias y de las incertidumbres en las políticas a nivel mundial en cuanto al tema económico. Entonces, toda esta escalada del conflicto internacional busca minimizar o ralentizar ese desarrollo económico. Entonces, esto ha provocado unas condiciones financieras muy restrictivas junto con un riesgo de fragmentación geopolítica. Esto plantea unos riesgos cada vez mayores para el comercio mundial y la producción industrial. Entonces, en este sentido, las incertidumbres en cuanto al crecimiento del PIB mundial se ha ralentizado. Ha pasado, por ejemplo, del 2,7 que teníamos en el 2023 y se proyecta al 2,4 para este año 2024. Entonces, esto prevé que el crecimiento sea mm, negativo en algunos aspectos y que de pronto en lo positivo solamente alcanza a crecer un 1%. Entonces, igualmente tenemos que, aunque la economía mundial evitó su peor escenario con la recesión del 2023, se avecina un periodo prolongado de bajo crecimiento para el 2024 y un crecimiento muy pequeño que todavía está por debajo de los 3 puntos para el 2025.
Entonces, el comercio internacional pierde una fuerza que digamos que empezó, como les decía, cuando luego de la pandemia, pues debido a los conflictos, pues es muy complicado ese crecimiento. Y esto afecta en gran medida esa tendencia que teníamos allí luego de la pandemia. Luego siguió recuperándose. De todas maneras, en cuanto al tema de los servicios, ha sido positivo. Eso ha logrado que el desplazamiento del consumo de productos físicos, digamos, debido a los problemas de transporte, no ha sucedido lo mismo con el tema de los servicios. Los servicios han tenido un impacto positivo. Esto por lo menos equilibra un poco respecto a lo que está sucediendo con el transporte internacional. Entonces, las condiciones monetarias eh, en cuanto al pequeño avance que se ha logrado es debido al comercio de servicios. Entonces, la debilidad del desarrollo del transporte internacional, la política monetaria, las altas tasas de interés, el- las condiciones financieras, esto mantiene reprimido, restringido toda la financiación del comercio internacional. Entonces, esto todo ocasionado por el conflicto entre Israel y Hamas, que podría convertirse en un conflicto de gran escala y que podría aumentar el impacto económico y geopolítico. Por tal razón, el mercado petrolero pues ya se ha ajustado. Hay una disrupción en el transporte de crudo por el Medio Oriente y esto presionaría una alza en los precios internacionales, encareciendo lo que finalmente se convierte en el producto final, ¿cierto? Entonces, estos costos que se han producido particularmente en las economías que son importadoras de petróleo, pues esto lo afecta en gran medida. Así que según las perspectivas del Banco Mundial, se acerca a un punto medio en lo que se espera, en lo que fuera de pronto una década transformadora para el desarrollo, para la economía mundial, y busca que al final del 2024, pues por lo menos se recupere de alguna forma y que el crecimiento empiece a notarse a partir del 2025. Entonces tenemos que aceptar que posiblemente en este año 2024 va a ser bastante complicado poder eh, alcanzar un aspecto positivo en cuanto a la economía global, y es bastante difícil que esta economía pueda tener un mejoramiento debido a esas políticas económicas, y buscar de todas maneras lo que tiene que ver con retraer o frenar esos nuevos peligros que pudieran suceder a corto plazo para la economía mundial. Entonces, tenemos que hay unas perspectivas que buscan que esa economía pudiera buscar un crecimiento, o por lo menos que no se pudiera frenar mucho más de lo que los expertos consideran que deberá ser el punto de inflexión. Por tal razón, en los mercados internacionales se busca eh, mejorar la eficiencia del gasto. Eh, en cuanto a América Latina, pues tenemos un inconveniente mucho peor, porque hemos pasado de un crecimiento de 2.2 en el 2023 y se espera un crecimiento de 1.6 para el año 2024. Esto debido a las previsiones de las Naciones Unidas, que se especializa en asuntos económicos
y atribuye este estancamiento a las políticas monetarias restrictivas, a la debilidad del comercio, a la debilidad de las inversiones mundiales, al alto nivel de endeudamiento, a los crecientes riesgos geopolíticos, porque también tenemos inconvenientes geopolíticos allí, y a los impactos climáticos que cada vez son peores. ¿Me ayudas? Es entonces que debido a toda esta situación que estamos presentando a nivel global, pues hay que buscar unas estrategias para evitar que el comercio internacional se desvíe hacia un camino sin retorno. Y estas estrategias podríamos utilizar algunas de las que ya se están utilizando. Esto debido a la vasta experiencia de las empresas de transporte marítimo y a la resistencia de las cadenas de suministro globales que hacen que la crisis del Mar Rojo no sea tan, tan grande, que no se considere tan un desastre para la industria naviera. Esto porque, bueno, ya hemos tenido situaciones similares y de pronto peores. Entonces, podemos tener el ejemplo de lo que ha hecho Ucrania. Ucrania, debido a que ha tenido muchísimos problemas para poder transportar su combustible y poder transportar sus cereales. Entonces, que normalmente los ha realizado a través del río Danubio o por los puertos marítimos de Rumania. Entonces, esto le ha permitido utilizar las vías férreas, el transporte terrestre para poder llegar a puerto y poder sacar sus productos a aguas internacionales. Porque tengamos en cuenta que los cereales de Ucrania alimentan a sitios tan importantes como África, como algunos sitios de Asia, y entonces esta producción si no puede llegar a destino, pues entonces podríamos enfrentarnos a una hambruna. Entonces ellos han encontrado esa estrategia, buscar nuevas alternativas para poder llegar a destino. Por otra parte, tenemos los desvíos que están arraigados en los transatlánticos y que se necesita para esos desvíos que se realizan allá por la parte sur de África. Entonces se necesitan agregar buques adicionales a los servicios de transporte internacional. Esos buques, estamos hablando de unos buques que son un poco más pequeños. De todas maneras, los gastos por este transbordo de contenedores de los grandes barcos contenedores a los pequeños, pues esto genera unos gastos también bastante grandes. Y bueno, y pasar esa tarea de pasar de un buque a otro los contenedores, pues también eh, provoca que el tiempo los afecte allí, ¿no? Pero es una alternativa que se puede usar. Igualmente, no quiere decir que este cambio de ruta de los enormes buques no tenga consecuencias graves. Entonces, pues ahí esto afecta a los costos, como les decía, y las altas tarifas en cuanto a producto final. De todas maneras, se puede acudir también a el transporte aéreo, principalmente para procurar evitar esos retrasos en las líneas de suministro, ¿no? Entonces, que no se vaya a afectar la cadena de suministro. Hay productos que sí se pueden llevar allí en el transporte aéreo, pues entonces nos damos cuenta y según las estadísticas, lo que son los pequeños buques y el transporte aéreo está contratado por todo el 2024. Ellos ya tomaron medidas sobre el asunto
y estos buques ya, estos sistemas de transporte ya tienen un contrato seguro, ya están inclusive creciendo estas compañías que se dedican a este tipo de transporte y hasta ya están cotizando en bolsa, han aumentado sus cotizaciones allí en la bolsa y han crecido. Entonces, digamos que lo que es negativo para unos puede ser positivo para otros. La idea es de todas maneras llevar los productos a destino final. Otro aspecto positivo tiene que ver con el turismo internacional. Esto ha logrado una recuperación, entonces ahora la idea es centrar energías en este tipo de comercio. Entonces, esto le generaría una sólida recuperación, especialmente para Asia Oriental y Occidental, y se prevé que esto alcance pues unas proyecciones bastante positivas. Por otro lado, hay alineamiento entre las relaciones comerciales internacionales. Entonces, este realineamiento significaría que haya nuevas relaciones comerciales entre países que están relativamente cerca. Esto ocasiona pues que haya nuevos pactos entre los países, de tal manera que pudieran comerciar de una manera un poco diferente. Y esto le daría un cambio a la manera en cómo se está llevando los negocios internacionales actualmente, pero existen oportunidades de cambiar el rumbo para poderlo volver positivo de alguna manera. De todas maneras, el Banco Mundial ha llamado a los gobiernos a actuar para acelerar la inversión y fortalecer los marcos de política fiscal, principalmente para los países menos favorecidos. Entonces, dentro de eso, pues tenemos países de África, países de Latinoamérica, que definitivamente tenemos problemas a nivel fiscal, a nivel de inversión. Entonces, nos está invitando el Banco Mundial no a que nos den más préstamos, sino están invitándonos a buscar asesoría para que los países podamos utilizar o optimizar los temas de inversión, de tal manera que pudieran ralentizar también toda esta proyección de baja económica que tenemos a corto plazo. Por otro lado, se está buscando fomentar la aceleración de la industria marítima en cuanto al tema de la cooperación. Entonces, se están invitando a que la cooperación internacional hay que redireccionarla principalmente en la dinámica que tiene que ver con el comercio mundial. Esto para poder enfrentar los desafíos que se ponen de relieve en el comercio actual. Y así también buscar minimizar las tensiones geopolíticas y los desafíos relacionados con el clima, perdón. Recordemos que el tema del clima es bastante en auge hoy, también nos ha ocasionado que tengamos que realinearnos respecto a lo que estaba planeado, las proyecciones que de pronto estaban eh, enfocadas desde el 2022, 2023, ahora que pudieran ser también para el 2025, pero ahora nos damos cuenta que, por ejemplo, con el cambio climático, se proyectaba que fuera un poco más lento, que pues ha sucedido lo contrario y esto ha tenido unas consecuencias bastante importantes. Por tal razón, hay que volver a eh, formular todas estas políticas y proyecciones que estaban anteriormente. Es entonces que estos acontecimientos recientes en el comercio internacional, digamos que ha provocado una situación bastante compleja, marcada por la desaceleración económica,
por las tensiones geopolíticas, por la situación del transporte internacional. Lo que busca es evolucionar a pesar de todo esto y buscar que las tensiones comerciales se minimicen, por lo menos a comienzos del 2025. Se proyecta que ya todo esto sea tema pasado. Recordemos que en algún momento decíamos que con la tragedia del COVID-19, pues estaba dividido en un antes y un después, una era antes y una después, pero nos damos cuenta que sí se puede volver a reformular, volver a iniciar en el comercio internacional. Eh, en este momento existen inconvenientes, aspectos negativos en la economía y todo esto está afectando a la escala global, pero de todas maneras busca que con esta cooperación internacional más las algunas estrategias que ya se están aplicando pudieran minimizar el impacto a nivel internacional. Bueno, hasta aquí hemos terminado con estos temas tan importantes sobre los desafíos del comercio internacional. Ahora utilizaremos unos minutos para despejar dudas o inquietudes que ustedes pudieran tener para poder aclarar sobre la sesión de hoy. No. No, algo, profe, para concluir, que quieras aportar a la charla finalmente. Bueno, perdón, alguien decía algo por allí. Bueno, de todas maneras, bueno, Roberto está allí. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, maestra. Roberto, bienvenido. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Había mencionado un índice acerca de cómo medir las tarifas, ¿no? Me parece. Sí, 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 ¿Me podría recordar cuál es el nombre de ese índice, por favor? sí, señor, es el HERTEX, Hertex. señor, Ok, vale. Gracias. con gusto. ¿Solo era eso? Sí, perfecto. Bueno, de pronto un poco más dialogado. Eh, lo cierto es que nosotros a nivel de Colombia sentimos que todo esto pasa allá, que eso queda muy lejos de donde nosotros estamos ubicados. Pero la verdad es que tiene todo que ver con nosotros, porque nosotros recibimos esos productos casualmente, somos un país importador y consumimos o compramos productos, por ejemplo, de China, ¿sí? China en este momento está pasando por una situación bastante difícil, igual que los otros países europeos y los países asiáticos, los países africanos, están pasando por el mismo inconveniente y es que aparecen los sobrecostos precisamente por no poder circular, cruzar, por ejemplo, el canal del Suez, no poder llevar sus productos a tiempo, tener que cubrir con unos seguros de transporte que son mucho más altos porque precisamente no van a poder cumplir con esos tiempos que han estipulado dentro de los contratos. Entonces, finalmente, todos estos sobrecostos, las demoras en las entregas y muchas veces ni siquiera llegan los productos porque precisamente tenemos allí algunos grupos que están afectando a los barcos contenedores y eso ocasiona que tampoco lleguen los productos. Todo eso pues nos va a afectar a nosotros, los colombianos, que vamos a tener que pagar muchísimo más por un producto que hemos, digamos, comprado o importado o que no llega a la. Estamos hablando inclusive de alimentos, estamos hablando de productos electrodomésticos, de productos de vestir y etcétera. Todo tipo de productos, entonces la afectación realmente es inmensa. Alejandro, te escucho. Y buenas tardes, muchas gracias Buenas por el tardes. tiempo.
Excelente presentación. Y tengo una duda. Países como México que tienen la oportunidad marina de entrar tanto por el Pacífico como el Atlántico, rutas directas de Europa y de China, ¿también tendrán afectación en los costos de importaciones y Sí, transporte marino? sí. Porque, por ejemplo, si llega mercancía de Chile, pues no necesita pasar por Panamá, o si llega mercancía de China, pues no tiene que dar toda esta vuelta evitando el Mar Rojo. Entonces, ¿prorratean este costo las navieras o solo va a afectar a los Mm, envíos de esa A zona? los envíos, precisamente a los envíos que donde tienen que cruzar por estos lugares. Si tienen que cruzar por el Canal del Suez, el Mar Negro, em, o inclusive el otro puerto que en este instante no me acuerdo cómo se llama, me disculpa, que está por encima de allí de la esquina esta de África, que también es, allá hay otro tipo de piratería que es no me acuerdo bien, discúlpame, hay otro No grupo, se ¿sí? preocupe. Pero sí, Alguien de pronto me Lo- ayuda, ¿cómo se llaman? Los somalíes, los Los somalíes. somalíes, sí, señor. Entonces, los somalíes, que inclusive ellos desguazan los contenedores, los barcos contenedores y también secuestran a las tripulaciones. Entonces, cuando les toca pasar también por allí, entonces eso afecta. Bueno, recordemos que México anteriormente era la maquila del mundo y yo creo que Alejandro me lo puede corroborar. eh, eran la China de hoy, ¿no? Entonces, llevaban sus productos a nivel global con una excelente calidad. Eh, estábamos hablando de otras épocas, ¿no? Pero en este momento están produciendo insumos, o necesitan insumos que produce China. Entonces, eso afecta, ¿no? Por supuesto que a pesar de que los productos que se tengan que llevar a otros lugares y que no afecten directamente, pues yo creo que ellos estamos hablando a nivel de empresa, ¿no? Y nosotros como empresarios, ¿qué haríamos? Pues sencillamente globalizamos los precios, ¿cierto? Subieron los fletes, se ha duplicado el valor de los fletes y subió para todo el mundo, ¿cierto? Porque además de eso, pues se han incrementado el valor de los combustibles, precisamente porque los barcos contenedores que distribuyen allí, los petroleros distribuyen los combustibles, pues se les ha subido los precios, entonces eso nos afecta absolutamente a todos. perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Eh, más. No sé, por ahí alguien más que quiera. Sí, me encantaría que hicieran preguntas. Yo sé que hay cosas que quedan allí como en el aire, pero de pronto cuando vamos respondiendo, entonces es cuando surgen y surgen y surgen. Igual, profe, es importante también como consolidar digamos que este es uno de los indicadores que podrían afectar los costos, pero tenemos otros como el tema del gobierno, creería yo, el tema también de desastres naturales, que también podrían como afectar este tema de los costos de transporte, ¿no? Sí, precisamente con lo que está sucediendo con el canal de Panamá. Mm. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a conocer el canal, se habrá dado cuenta que en épocas normales el flujo es inmenso. Es grandísimo. Hay una gran cantidad de un flujo, imagínense una vía con un tráfico jam allí grandísimo. Igual sucede con los contenedores, los barcos contenedores. Ellos se acumulan allí, necesitan pasar de un lugar a otro y está el tráfico pues frenado en el sentido de que no pueden cruzar porque nadie tenía previsto que sucediera este problema climático. Se está secando el canal. Ellos habían construido una ruta alternativa precisamente para que fluyera con mayor rapidez el tráfico el cruce de los buques contenedores. Ahora no funciona.
Entonces, en este momento, pues están pensando los que necesitan pasar de un lugar a otro, van a tener que pasar por la punta de Magallanes, allá por abajo de Argentina, que era el lugar donde pasaban antes el tráfico internacional de transporte internacional, cruzaba era por allí, sino que pues después surgió la idea de abrir el canal de Panamá y minimizar también todos los costos. Pero supondría que, no lo están diciendo muy abiertamente, pero supondría que se va a habilitar ese paso. Eso ocasionará que también se incrementen los costos porque estamos hablando también de grandes distancias, pero que para Europa quedarían un poquito, pues un poco más cerca, entonces lo más seguro es que habilitarán ese paso allí. Bueno, profe, tenemos acá en el chat de Dorian Ruiz. Dice, ¿nuestra balanza de pagos también se ve afectada? Nuestra balanza de pagos se ve afectada. Nosotros, no solamente a nivel de país, sino se ve afectada a nivel global. Es que el impacto es en todo, en el PIB. Ya nos damos cuenta que se ha ralentizado el PIB, que el crecimiento inclusive es negativo para 2024. Esto quiere decir que la balanza de pagos también se va a afectar. No solamente vamos a estar afectados en la parte económica, en la parte logística, en la cadena de suministro, en los productos. Y bueno, yo les podría afirmar que en muchos, también incluye allí este conflicto que tiene Estados Unidos con China, que no lo hemos desarrollado mucho, pero que está latente allí, porque pues entendería uno que la razón por la cual ellos quieren frenar este tema de los chips, porque con los chips electrónicos es que también se desarrolla los carros eléctricos y se desarrolla todo el tema también de armamento. Entonces, se está tratando de frenar un poco eso. Estados Unidos ya tiene sus propias fábricas a nivel interno, que ellos también tienen problemas económicos, no los mismos. Ellos tienen ciertos problemas económicos y ellos sí tuvieron crecimiento económico. Entonces, de todas maneras, lo están aprovechando para ellos mismos crear allí sus chips y poder comercializar con sus países aliados. Esto frena el desarrollo de China. Va creciendo bastante en el tema de económico y que debido a todas estas circunstancias, pues entonces se ha frenado su economía y el COVID-19 los afectó en gran medida. Bueno, esta pregunta de Roberto Mendieta creo que ya le hemos dado respuesta, pero globalicémoslas. Además de los factores climáticos al pasar el cabo por Cabo de Buena Esperanza, ¿existen otros factores que afectan el tránsito de los buques? Resulta que pasar por el Cabo de la Buena Esperanza, precisamente tratan de esquivarlo en el sentido de que pasar por allí el mar es bastante picado. ¿Sí? Entonces, eso afecta la estructura de los barcos contenedores y además de eso es un riesgo que también los accidentes han surgido, ¿no? Entonces, no solamente poder pasar allí por el Cabo de la Buena Esperanza, sino tener que pasar, por ejemplo, por tratar de pasar por el Canal de Panamá es difícil, tratar de pasar por el Mar Negro también es difícil, ¿cierto? Allí están en guerra y entonces es bastante complicado. Esto ocasiona que poder, o sea, las rutas adicionales de pronto no exploradas y que son muy lejanas, porque nosotros podemos darnos cuenta que de todas maneras el globo terráqueo con la geografía que nosotros así como que conocemos, pues no es tan real, ¿no? Hay unos sitios donde realmente no existe un tráfico marítimo, inclusive tampoco existe un tráfico aéreo, entonces esas rutas no exploradas, pues no sabría afirmarle cómo es el manejo. Entonces, esto afecta grandemente
a nivel global. De todas maneras, los barcos contenedores, ellos buscan ir alrededor de las costas, ¿no? Para evitar estar mucho tiempo en alta mar, ¿no? Y los atraviesan, pues, en sitios que son ya, digamos, donde existe ese tráfico usual para ellos. Bueno, profe, no, yo creo que cerramos aquí ya nuestra masterclass, siendo las 6:11 p.m., ya repusimos esos 10 minuticos de inicio. Agradecerles a todos por la participación el día de hoy. Invitarlos a nuestras próximas masterclass que estamos realizando a través de nuestra página de YouTube. Puede ver todas las memorias que tenemos de nuestras masterclass y estar pendiente de los próximos eventos que la Coordinación de Relacionamiento Externo tiene para ustedes. Sí, bueno, muchas gracias. De repente vi algo acá y discúlpame, Ay, Lizeth, sí, que no te me levé un preocupes. poquito. Es que estaban hablando alguien de la problemática que hay con Arabia Saudita Sí, relacionado con el convenio mm, bueno, eso da para una nueva exposición. sí. Es bastante interesante conocer acerca de esta problemática que tiene Arabia Saudita con Yemen, sí, con Irán. Bueno, Irán es un protagonista allí y bueno, y todo lo demás, pero eso lo dejaríamos para una próxima ocasión. Claro que sí, ya lo tenemos apuntado para que lo tengamos en cuenta para nuestras próximas clases. Bueno, muchas gracias, Lizeth. Bueno, Que profe, tengan un excelente día. feliz noche, muchas gracias por la participación, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta masterclass y invitarlos nuevamente a nuestras próximas actividades que se realicen desde la Corporación Universitaria de Estudios.